El buen diseño de las bases de datos. Una base de datos bien diseñada permite administrar correctamente los datos, los cuales deben de ser precisos y organizados, y cuyos programas de aplicación deben de ser bien redactados, para de esta forma poder recuperarlos cuando sea necesario. Muchas de las empresas actuales confían en sus sistemas de bases de datos para poder obtener información de una forma precisa y actualizada. Sin esos repositorios de datos de misión crítica, la mayoría de las empresas no pueden realizar sus transacciones diarias normales y mucho menos crear informes resumidos que ayuden a la administración a tomar decisiones corporativas estratégicas. Para ser útiles, los datos en una base de datos deben de ser precisos, completos y organizados de tal forma que los datos puedan ser recuperados cuando sea necesario y en el formato deseado. Em, los programas de aplicación de base de datos bien redactados, ya sea que se ejecuten localmente o se ejecuten en una red de área local o que alimenten información a un sitio web, son fundamentales para la recuperación oportuna y precisa de los datos. Sin embargo, sin un buen diseño de bases de datos subyacente, incluso el mejor programa no puede evitar problemas con datos inexactos e incoherentes. Efectos del mal diseño de la base de datos. Eh, para aclarar un poco el diseño de una base de datos, podemos poner, por ejemplo, a una empresa que tiene un diseño muy malo y los problemas que presenta el diseño es deficiente. El negocio recibe el nombre de antiguos dispositivos ópticos y DVDs, llamados antiguos ópticos para poder abreviar a sus clientes habituales. En el ejemplo dice que allá por la década de 1980, cuando la mayoría de la gente estaba descubriendo cintas de videos, Mark Waitins y Emily Stone tropezaron con una tecnología incipiente conocida como el disco láser. Había varios formatos en competencia, pero en 1986 la industria ya se había estandarizado en una bandeja de plata de 12 pulgadas en la que se podía grabar 30 o 60 minutos de video y de audio. Aunque el mercado todavía era pequeño, fue en ese momento que Watkins y Stone abrieron la primera encarnación de su negocio, originalmente llamándolos láser únicamente, para de esta forma poder vender y alquilar discos láser. Em, Parte de sus ingresos provienen de ventas y alquileres directamente de su única tienda minorista, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de las ventas por correo. La aparición de los DVDs en 1995 puso fin rápidamente al lanzamiento de los nuevos discos láser. El último título de nuevo se lanzó en el año 2000, pero el número de títulos nuevos habría disminuido significativamente incluso antes de ese momento. Entonces Watkins y Stone vieron su negocio disminuyendo rápidamente a finales de la década de 1990. Pronto se dieron cuenta de que si iba a permanecer en el negocio, tenían que cambiar su enfoque de mercadería. Los discos láser eran ahora las antigüedades del mundo de los medios ópticos, con los DVDs y más recientes los discos Blu-ray de alta definición, que es la tecnología actual. Eh, Ahora ellos venden y alquilan DVDs y discos Blu-ray de la tienda minorista. También venden discos láser usados que compran a particulares. La compañía tiene un sitio web primitivo para ventas por correo, en cuyo catálogo actual se actualiza semanalmente y se carga el sitio, donde los usuarios hacen pedidos, pero sin embargo el catálogo no está integrado con ningún almacenamiento de datos en vivo. Un empleado debe de tomar el pedido desde el sitio web y luego comprarlo.
Como resultado, los clientes ocasionalmente no reciben su pedido completo cuando los artículos pedidos no llegan a la tienda minorista. En 1990, cuando la tienda comenzó su negocio de venta por correo, Watkins creó una base de datos para manejar los pedidos y las ventas. Los clientes estaban tentados por pedir títulos antes de la fecha oficial de lanzamiento, ofreciendo un descuento del 15 al 20% en los pedidos por adelantado. Todos los títulos siempre deben de tener un descuento del 10% del precio minorista sugerido. Entonces, por lo tanto, la base de datos de pedidos por correo, que se había convertido en la base de datos actual de la web, tenía que incluir una forma de manejar los pedidos pendientes para que los artículos pedidos puedan enviarse tan pronto como entró en la tienda. En el momento en que se visitó la tienda de las ópticas antiguas, todavía se estaba usando el software que creó Watkins. La interfaz de entrada de datos primaria es una forma como los números de los clientes se crean combinando el código postal del cliente, las primeras tres letras de su apellido y un número de secuencias de 3 dígitos. Por ejemplo, si Stone vive en el código postal 12345 y ella es el segundo cliente en ese código postal con un apellido que comienza con STO, entonces su número de cliente es 12345 STO 002. Y los números de secuencias aseguran que no hay dos números de clientes que tendrán el mismo número. Em, Cuando llega un nuevo título a la tienda, un empleado busca en la base de datos para encontrar a todos los que han preordenado ese título. El empleado debe de imprimir una nota de empaque en los datos almacenados y luego colocar una X en la casilla de verificación de si el artículo fue enviado. A primera vista, el software de las antiguas ópticas parece bastante simple y directo, entonces debería de funcionar bien. Los los datos duplicados innecesarios y consistencia de datos. Estos ocupan espacios adicionales en el disco, por lo tanto no se deshacen de los datos duplicados y actualmente no garantiza evitar el almacenamiento de datos duplicados. Aquí existen dos soluciones, la cual debe de eliminar la mayor cantidad de datos posible y proporcionar un mecanismo de verificación. Las bases de datos antiguas tenían una cantidad considerable de datos duplicados innecesarios. Por ejemplo, el nombre o la dirección y el número de teléfono de un cliente se duplican por cada artículo que el cliente ordena. El título de un artículo de mercancía se duplica cada vez que se ordena el artículo. Eh, de aquí surge la pregunta de cuál sería el problema con esta duplicación. Esto consiste en que cuando haya duplicado datos de esta manera, los datos deberían de ser los mismos en todas las bases de datos. En otras palabras, cada quien ordena para un cliente determinado debe de tener el mismo nombre, dirección y número de teléfono escritos exactamente de la misma manera. Cada orden para un solo título debe de tener exactamente el mismo título escrito exactamente de la misma manera. Eh, si queremos que los datos duplicados sean consistentes en la base de datos, entonces a medida que la base de datos crece, este tipo de consistencia es muy difícil de mantener, ya que la mayoría de los software de bases de datos orientados a, a negocios distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ya que considera que las letras mayúsculas y minúsculas son caracteres diferentes. Entonces, eh, una diferencia entre las mayúsculas o incluso de la letra mal escrita hará que el software de la base de datos considere que
los dos valores son distintos. Eh, Cuando un empleado de la óptica antigua realiza una búsqueda para encontrar a todas las personas que han ordenado un título específico, el software de la base de datos solo recuperará aquellas órdenes que coincidan exactamente con el título ingresado por el empleado. Por ejemplo, supongamos que una película llamada Summer Days estaba programada para ser lanzada pronto. En los pedidos del título se almacena correctamente como días de verano, pero en otros se almacena como días de verano o incluso días de consumo. Cuando un empleado busca a todas las personas a quienes se debe enviar la película en los pedidos de día de verano y días de consumo, no se recuperarán. Esos clientes no recibirán sus pedidos, lo que provocará descontentos y probablemente perderá negocios. El software actual de la óptica también no tiene una forma de garantizar que los datos duplicados se ingresen de manera consistente. Sin embargo, hay dos soluciones. La primera es eliminar la mayor cantidad posible de datos duplicados y el segundo es proporcionar algún mecanismo para verificar que cuando los datos se deban duplicar se ingresen correctamente. Una base de datos bien diseñada haría ambas cosas. Problemas de inserción de datos. Cuando las operaciones comenzaron, el personal de Lasers Only generó el catálogo de los próximos títulos a mano. Pero en 1995, sin embargo, Stone se dio cuenta de que este era un proceso muy engorroso y pensó que sería mucho mejor si el catálogo se generara a partir de las bases de datos. Eh, pero ¿por qué no tener una lista de los próximos títulos de base de datos y hacer un programa de base de datos que genere todos los catálogos? Entonces Stone descubrió que no se podría hacer desde la base de datos existente por dos razones, ya que primeramente la base de datos no contenía toda la información necesaria para el catálogo, en particular una sinopsis de todo el contenido del disco. Este problema podría remediarse si los artículos agregando esa información a la base de datos, pero hacerlo solo agravaría el problema con la duplicación innecesaria de los datos, ya que si la compañía incluyera el resumen de cada orden, si el resumen se incluyó solo una vez entonces ¿cómo sabría la empresa qué orden contenía el resumen? En segundo lugar y mucho más importante, no hay forma de ingresar los datos sobre un título a menos que alguien lo haya ordenado. Esto presenta un catch-22 muy grande. Entonces la compañía no pudo insertar los datos sobre un título a menos que se haya pedido al menos una vez. Pero los clientes no sabrán si es que este está disponible, ya que para ser ordenado sin verlo en el catálogo. Pero el catálogo no puede contener datos sobre el nuevo título hasta, hasta que alguien pueda obtener los datos en la base de datos. Y por eso no puede suceder hasta que se haya ordenado el título. Entonces los dispositivos ópticos antiguos resolvieron que el problema creando una segunda base de datos para los próximos títulos y a partir de los cuales se puede generar un código y el catálogo. Pero lamentablemente la segunda base de datos produjo problemas propios, ya que en particular introdujo otras fuentes de datos duplicados y la base de datos eh, presentaba los datos duplicados y fueron consistentes, lo que crea otra posible fuente de errores en la base de datos de los pedidos. Los problemas de eliminación de datos. Eh, las ópticas antiguas también tienen problemas cuando se trata de borrar datos. Supongamos, por ejemplo, que un cliente solo pide un artículo. Después de que la orden haya sido procesada, el producto es descontinuado por el fabricante. Eh,
Si el cliente quiere eliminar todas las referencias al elemento de su base de datos porque el elemento ya no está disponible. Cuando se eliminan los pedidos que contiene el artículo, también se elimina la información sobre cualquier cliente que haya pedido solo ese artículo. Entonces no quedarían otras órdenes en la base de datos para ese cliente. Los antiguos clientes no podrán enviar su correo electrónico para ese catálogo y deben de esperar a que el cliente visite el sitio web sin que la empresa se comunique con él. Entonces existe un potencial muy real en el que la óptica hayan perdido a ese individuo como cliente. En la parte de los identificadores significativos, la base de datos de pedidos de la óptica antigua tiene otro problema importante, en el cual que son los números de los clientes, en donde es muy tentador codificar el significado en identificadores y generalmente funciona bien hasta que los vendedores en los que se basan los identificadores cambian. Considerando que lo que ocurre cuando un cliente se mueve, el número de clientes de la persona debe de cambiar. En ese momento habrían pedidos para el mismo cliente con dos números de clientes diferentes en la misma base de datos. Entonces, si un cliente se mudó desde el primer pedido de la tienda, llama y solicita una lista de todos los artículos que tiene en orden. Lo primero que hace el empleado que contesta el teléfono es preguntarle al cliente cuál es su número del cliente. Entonces el cliente, por supuesto, tendría que proporcionar el valor actual, lo que significa que cualquier cosa ordenada con el antiguo número del cliente se perderá durante la búsqueda. Es muy común que hayan errores en la base de datos que cometen los desarrolladores. Un desarrollador de software no es un administrador experto en base de datos, al menos no en la mayoría de los casos. Por esta razón puede pasar por alto aspectos básicos que impactarían negativamente la ejecución del motor de la base de datos. Por ejemplo, uno de los errores comunes es el de no usar índices, ya que los índices creados correctamente permiten incrementar la velocidad de las consultas, porque evitan que se haga una búsqueda en todas las filas de una tabla y algunas consultas pueden llegar a tomar tiempos insostenibles debido a la falta de índices. Eh, Cualquier índice, ya sea bueno o malo, incrementa el tiempo de operaciones. Usar las restricciones en las columnas que se van a indizar también para evitar que se almacenen valores nulos o datos duplicados. Otra forma de evitar esto es sa- no sanitizar los datos de entrada, ya que cualquier aplicación que reciba datos de entrada del usuario debe de asegurarse de limpiar o sanitizar esos datos para evitar todos los tipos de ataques, como por ejemplo la inyección en SQL. Otro error al momento de crear una base de datos sería trabajar directamente en la base de datos de la producción, ya que se tendrían que hacer una modificación urgente sobre la base de datos, solo que un pequeño cambio que se ejecute directamente sobre la consulta de producción sin probarla primero podría salir mal, ya que si se ha trabajado con una base de datos probablemente esa situación puede resultar familiar, pero de todos modos no todos son desarrolladores y no sabremos lo que hacemos. Entonces usualmente no vale la pena correr el riesgo por ahorrarnos unos segundos o minutos omitiendo pruebas. eh, y por si acaso eh, es necesario no olvidar hacer copias de seguridad para corregir cualquier pérdida de información.
Otro error sería el no usar el prepare statement. Un prepare statement es una sentencia de SQL esencial que se puede ejecutar repetidamente con una alta eficiencia. Y el uso de esta característica eh, de, se puede resumir como su preparación, en la cual se guarda la sentencia a partir de una plantilla donde algunos valores se especifican con distintos parámetros. Otro error sería no normalizar la base de datos. La normalización de la base de datos se refiere a la organización de columnas y tablas con el objetivo de reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos, ya que se ha visto que en muchas ocasiones que alguien simplemente pasa un archivo de Excel de 80 columnas a una tabla y desde ahí se hacen las consultas, pero eso es una receta para un trabajo de rendimiento de bases de datos, ya que la normalización puede ser un tema muy complejo al principio, con muchas reglas y variantes. Sin embargo, es algo que se puede aplicar y podría ayudar con el ahorro de tiempo a largo plazo. Otro error muy común sería normalizar demasiado la base de datos, ya que esto podría parecer una contradicción del punto anterior, pero la palabra importante aquí es demasiado, ya que como muchos otros conceptos en el desarrollo del software, la normalización es una herramienta, es un medio y no un fin del software, ya que la normalización es una herramienta que nos ayuda a optimizar ciertos aspectos de las bases de datos. Sin embargo, si abusamos de ella y aplicamos hasta la novena forma normal, lo más probable es que en vez de mejorar el rendimiento lo empeoremos, porque ahora la cantidad de joins para obtener datos útiles se habría multiplicado. Y algunos indican que un buen límite para la normalización es la 3FN, que es la tercera forma normal, y es preferible hacer nuestras propias pruebas y verificar si hemos llegado a nuestra meta de rendimiento antes de explorar e ir más allá de la 3FN. Eh, Otro error común sería el uso incorrecto de transacciones, ya que idealmente todos los cambios de los datos u operaciones deben de ser atómicos. En otras palabras, un cambio debe de ser al 100% o no debe de recurrir siquiera. No hay lugar para medias actualizaciones. Cuando se ejecuta una sentencia de ML, como ya sea la insert, el update o el delete, las bases de datos se encargan de que las operaciones sean atómicas. Sin embargo, si salen mal, los datos se restauran a su versión original. Eh, Sin embargo, si dicha operación involucra una serie de pasos en nuestra tarea como desarrolladores, mantener la base de datos consistente. Esto se lo logra utilizando transacciones, como iniciar una transacción antes de la primera sentencia o confirmar la transacción al final de la última sentencia, o si ocurre un error en cualquier sentencia, hacer un rollback de la transacción.